Capítulo 12. Un hombre encantador es algo divertido, y un hombre atractivo, por supuesto, es algo digno de contemplar. Pero un hombre de honor, ay, querido lector, tras él deberían ir las demás más jóvenes. Revista de Sociedad de Lady Whistledown, 2 de mayo de 1814. Más tarde, aquella misma noche, después de que acabara la cena y los hombres se retiraran a tomar sus soportos, antes de volver a reunirse con las damas con expresión de superioridad en el rostro, como si acabaran de hablar de cosas más trascendentes que del cabello con más probabilidades de ganar la Royal Ascot, después de que los invitados hubieran jugado unas rondas de charadas, a veces tediosas y a veces más animadas, después de que Lady Bridgerton se aclarara la garganta y sugiera con discreción que tal vez fuera hora de retirarse, después de que las damas cogieran las velas y se retiraran a sus camas, después de que los caballeros supuestamente las siguieran. Kate no podía dormir. Estaba claro que iba a ser una de esas noches mirando todas las grietas del techo, solo que no había grietas en el techo, en Aubrey Hall, y la luna ni siquiera había salido, de modo que no entraba luz alguna a través de las cortinas, lo cual significaba que aunque hubiera habido rendijas, no sería capaz de verlas. Y Kate soltó un gemido mientras retiraba las colchas para levantarse. Uno de esos días iba a tener que aprender alguna manera de obligar a su cerebro a dejar de correr en 8 direcciones diferentes al mismo tiempo. Había estado tumbada en la cama durante casi una hora, mirando la noche oscura, impenetrable, y cerrando los ojos de vez en cuando para intentar disponerse a dormir. No había funcionado. No podía dejar de pensar en la expresión del rostro de Penelope Frankington cuando el vizconde había acudido en su rescate. Kate estaba segura de que su propia expresión sería bastante similar, un poco de asombro, un poco de alegría y un mucho de estar a punto de fundirse sobre el suelo en aquel mismo instante. Bridgerton había estado así de magnífico. Kate había pasado todo el día observando a las Bridgerton, o relacionándose con ellos, y una cosa había sacado en claro. Todo lo que había oído sobre Anthony y su devoción por la familia era del todo cierto. Y aunque no estaba demasiado dispuesta a cambiar su opinión de que era un mujeriego y un vividor, estaba empezando a comprender que podía hacer todo eso y también algo más, algo bueno. Y aunque admitía que le costaba mucho ser del todo objetiva en aquel tema, ese algo precisamente no lo descalificaba como potencial marido para Edwina. Oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser agradable? ¿Por qué no podía seguir siendo el libertino meloso pero superficial que tan fácil le había resultado creer que era? Ahora se trataba de otra persona por completo diferente, alguien por quien ella temía sentir, de hecho, cierto afecto. Kate sintió que se sonrojaba incluso en la oscuridad. Tenía que dejar de pensar en Anthony Bridgerton. A este paso no iba a poder dormir nada en toda una semana. Tal vez si tuviera algo para leer. Había visto una biblioteca bastante grande y amplia aquella misma tarde. Sin duda los Bridgerton tendrían allí algún tomo con el que quedarse dormida. Se puso la bata y se fue de puntillas hasta la puerta, con cuidado de no despertar a Edwina. Tampoco es que aquello fuera complicado. Edwina siempre había dormido como un lirón. Según Mary, dormía toda la noche como una criatura desde el día en que nació. Kate metió los pies en un par de zapatillas y luego salió deprisa al pasillo, con cuidado de mirar a un lado y al otro, antes de cerrar la puerta tras ella. Era su primera visita a una reunión campestre y lo único que quería era toparse con alguien de camino a un dormitorio que no fuese el suyo. Si alguien tenía algún enredo con otra persona que no fuera su cónyuge, decidió Kate, no quería saber nada al respecto. Un solo farol iluminaba el pasillo, proporcionando un destello mortecino y vacilante al oscuro aire de la noche. Kate había cogido una vela al salir, de modo que se acercó y levantó la tapa del farol para encender su mecha. En cuanto la llama ardió con estabilidad, se dirigió hacia la escalera asegurándose de detenerse en todas las esquinas para comprobar con cautela que no pasaba nadie. Unos minutos después se encontraba en la biblioteca. No era grande para los patrones de la aristocracia, pero las paredes estaban cubiertas desde el suelo hasta el techo de estantes con libros. Kate empujó la puerta hasta dejarla casi cerrada. Si alguien andaba dando vueltas por ahí, no quería alertarle de su presencia con el chasquido de la puerta al cerrarse, y se acercó a la estantería más próxima para inspeccionar los títulos. Hmm, murmuró para sí misma mientras sacaba un libro y miraba por la portada. Botánica.
Le encantaba la jardinería, pero en cierto sentido, un libro de texto sobre aquel tema no le parecía demasiado sugerente. Debería buscar una novela que atrapara su imaginación. O mejor, se decidía por un texto árido, con más probabilidades de darle sueño. Devolvió el libro en su sitio y pasó a la siguiente estantería, dejando la vela sobre una mesita próxima. Parecía la sección de filosofía. Definitivamente no, farfulló, y deslizó un poco la vela sobre la mesa mientras pasaba a unas estanterías situadas más a la derecha. La botánica podía darle sueño, pero era muy probable que la filosofía la dejase con un estupor que le duraría días. Movió la vela un poco hacia la derecha y se inclinó hacia adelante para examinar la siguiente hilera de libros, cuando un relámpago brillante y por completo inesperado iluminó la habitación. De sus pulmones surgió un breve y entrecortado grito, al mismo tiempo que ella daba un brinco hacia atrás y se pegaba de espaldas contra la mesa. Ahora no, suplicó en silencio, aquí no. Pero mientras su mente formulaba esa última frase, toda la habitación explotó con el estruendo sordo de un trueno. Y luego se hizo de nuevo la oscuridad, dejando a Kate temblorosa, agarrada con los dedos a la mesa con tal fuerza que las articulaciones se le quedaron trabadas. Detestaba esto. Oh, cuánto lo detestaba. Detestaba el ruido y la luz de los relámpagos, y la tensión chisporroteante en el aire, pero sobre todo detestaba la manera en que se sentía ella, tan aterrorizada que al final no pudo sentir nada en absoluto. Había sido así toda su vida, o al menos desde que tenía memoria. De pequeña, su padre o Mary la consolaban cada vez que había una tormenta. Kate tenía recuerdos de uno de ellos sentado sobre el borde de su cama, sosteniéndole la mano y susurrándole palabras tranquilizadoras, mientras los truenos y los relámpagos estallaban con estrépito a su alrededor. Pero, cuando se hizo mayor, consiguió convencer a la gente de que había superado su problema. Oh, todo el mundo sabía que aún detestaba las tormentas, pero conseguía ocultar la medida de su terror. Parecía una debilidad espantosa, sin causa aparente y por desgracia sin cura clara. No oía lluvia contra las ventanas. Tal vez la tormenta no fuera tan mala. Tal vez había empezado lo suficiente lejana y ahora se alejaba aún más. Tal vez... Otro destello iluminó la habitación y extrajo un segundo grito de los pulmones de Kate. En ese momento los truenos se habían acercado más incluso que los relámpagos, lo cual indicaba que la tormenta se aproximaba. Kate sintió que se echaba al suelo. Era tan ruidoso y demasiado brillante, y demasiado boom. Kate se metió debajo de la mesa, encogió las piernas y se rodeó las rodillas con los brazos, esperando aterrorizada la siguiente tronada. Y entonces empezó a llover. Era un poco más tarde de medianoche y todos los invitados, por algún motivo, seguían los horarios del campo en cierto modo. Se habían ido a la cama. Pero Anthony seguía en su estudio, tamborileando con sus dedos sobre el borde de su escritorio, al ritmo de la lluvia que golpeaba la ventana. De vez en cuando un relámpago iluminaba la habitación con un destello brillante, y cada trueno era tan ruidoso e inesperado que daba un brinco en su silla. Dios, le encantaban las tormentas. Era difícil saber por qué. Tal vez solo era la prueba del poder de la naturaleza sobre el hombre. Tal vez era la energía pura de la luz y el sonido que retumbaba a su alrededor. Fuera lo que fuera, hacía que se sintiera vivo. No estaba especialmente cansado cuando su madre sugirió que todos se retiraran a descansar. Por lo tanto, le pareció una tontería no aprovechar estos pocos momentos de soledad para revisar los libros de Aubrey Hall que su administrador le había dejado. Dios sabía que su madre iba a tenerla el día siguiente ocupado, cada minuto con actividades en las que también participarían candidatas al matrimonio. Pero tras una hora de concienzudas comprobaciones, con golpecitos de la punta seca de la pluma contra cada número del libro de contabilidad mientras él sumaba y restaba, multiplicaba y de vez en cuando dividía, sus párpados empezaron a caerse. Había sido un día largo, admitió, mientras cerraba el libro y dejaba un pedazo de papel para marcar el sitio. Había pasado buena parte de la mañana visitando arrendatarios e inspeccionando edificios. Una familia necesitaba que le repararan la puerta. Otra tenía problemas para recoger las cosechas y pagar la renta, debido a la pierna rota del padre. Anthony había oído disputas e intentado poner solución. Había admirado a bebés recién nacidos e incluso había ayudado a arreglar un techo con goteras. Todo formaba parte de su posición de terrateniente, y a él le gustaba, pero era cansado. La partida de Palamayo había sido un interludio grato, pero en cuanto regresó a la casa se había visto sumergido en el papel de anfitrión de la casa de su madre.
lo cual había sido casi tan agotador como las visitas o los arrendatarios. Eloise apenas tenía 17 años, y estaba claro que hacía falta que alguien la vigilara un poco. Aquella lagarta de la Coward había estado atormentando a la pobre Penélope Farthington, y alguien tenía que hacer algo al respecto y luego estaba Kate Sheffield, la pesadilla de su existencia, y el objeto de sus deseos todo al mismo tiempo. Vaya barullo. Se suponía que estaba cortejando a su hermana por el amor de Dios, Edwina, la belleza de la temporada, preciosa sin parangón, dulce y generosa, e incluso serena, y en su lugar no podía dejar de pensar en Kate. Kate, por la que por mucho que le enfureciera, no podía evitar sentir un gran respeto. ¿Cómo podía evitar admirar a alguien que se aferraba tanto a sus convicciones? Y Anthony debía admitir que el núcleo de sus convicciones, la devoción a su familia, era el principio que ella respetaba por encima de todos. Con un bostezo, Anthony se levantó de detrás del escritorio y estiró los brazos. Sin duda, ya era hora de irse a la cama. Con un poco de suerte se quedaría dormido en el momento en que su cabeza se apoyara en la almohada. Lo último que quería era encontrarse contemplando el techo pensando en Kate. Y de todo lo que quería hacerle a Kate, Anthony cogió una vela y salió al pasillo vacío. Había algo reposado e intrigante en una casa en silencio, pese a que la lluvia golpeaba contra los muros. Podía oír cada chasquido de sus botas sobre el suelo. Tacón, punta, y a excepción de cuando un relámpago iluminaba el cielo, su vela proporcionaba la única iluminación. Disfrutaba bastante agitado la llama a un lado y a otro, observando el juego de sombras contra los muros y los muebles. Era una sensación bastante peculiar de control, pero alzó una ceja con gesto intrigado. La puerta de la biblioteca estaba abierta, unos pocos centímetros, y podía distinguir una franja de pálida luz de vela relumbrando desde el interior. Estaba del todo seguro de que no quedaba nadie levantado, y desde luego no se oía ningún ruido en la biblioteca. Alguien debía de haber entrado por un libro y había dejado la vela encendida. Anthony frunció el ceño. Aquello era muy irresponsable. Un incendio podía devastar la casa con más rapidez que cualquier otra cosa, incluso en medio de una tormenta, y la biblioteca, llena a reventar de libros, era el lugar ideal para que se prendiera una llama. Abrió la puerta y entró en la estancia. Toda una pared de la biblioteca estaba ocupada por altas ventanas, de modo que el sonido de la lluvia era más intenso aquí en el pasillo. Un trueno sacudió entonces el suelo, y a continuación, prácticamente seguido, un relámpago atravesó la noche. La electricidad del momento le hizo poner una mueca, y cruzó hasta donde la vela ofensiva se había quedado ardiendo. Se inclinó hacia adelante, la sopló y luego oyó algo. Era el sonido de una respiración, fatigosa, presa del pánico, con el toque ligero de un quejido. Anthony miró con atención. ¿Hay alguien ahí? Llamó, pero no vio a nadie. Luego lo volvió a oír. Llegaba desde abajo. Sostuvo la vela con firmeza y se agachó para mirar debajo de la mesa, y se quedó sin gota de aliento. ¡Dios mío! Exclamó con un resuello Kate. Estaba hecha en una ovilla rodeándose las piernas con los brazos con tal fuerza que parecía a punto de partirse. Tenía la cabeza inclinada, las cavidades oculares sobre las rodillas y todo su cuerpo agitado por intensos y rápidos temblores. A Anthony se le congeló la sangre. Nunca había visto a nadie temblar así. Kate, repitió y dejó la vela sobre el suelo para acercarse. No distinguía si ella era capaz de oírle. Parecía estar retirada dentro de sí misma, desesperada por huir de algo. ¿Sería la tormenta? Había dicho que detestaba la lluvia, pero esto era algo más profundo. Anthony sabía que la mayoría de la gente no le deleitaban las tormentas eléctricas como a él, pero nunca había oído que alguien se quedara así. Daba la impresión de que fuera a romperse en millones de fragmentos tan solo con tocarla. Un trueno sacudió la habitación, y su cuerpo se agitó con tal tormento que Anthony lo sintió en sus propias entrañas. Oh, Kate, susurró. Le rompió el corazón verla de ese modo. Aproximó su mano con cuidado y firmeza para tocarla. Aún así, no estaba seguro de que ella pudiera advertir su presencia. Sorprenderla tal vez fuera igual que despertar a un sonámbulo. Le puso la mano con delicadeza sobre la parte superior del brazo y le dio un mínimo apretón. Aquí estoy, Kate, murmuró. No va a pasar nada. Un relámpago rasgó la noche y alumbró la habitación con un pronunciado estallido de luz. Kate se encogió todavía más.
si es que era posible apretar aún más el ovillo. Se le ocurrió pensar que ella intentaba sellar sus ojos manteniendo la cara contra las rodillas. Anthony se acercó un poco más y tomó una de sus manos en la suya. Tenía la piel helada, los dedos rígidos del terror. Era difícil despegarle el brazo de sus piernas, pero logró llevarse la mano hasta su boca y apretó sus labios contra su piel en un intento de calentarla. Aquí estoy, Kate, repitió, ni siquiera estaba seguro de qué otra cosa podía decir. Aquí estoy, no va a pasar nada. Finalmente consiguió meterse debajo de la mesa para poder sentarse a su lado en el suelo, con un brazo alrededor de sus hombros temblorosos. Ella pareció relajarse algo con su contacto, lo cual le proporcionó una extrañísima sensación casi de orgullo por ser él quien conseguía ayudarla. Eso y una honda de sensación de alivio, ya que era insoportable verla sufrir aquel tormento. Le susurró palabras tranquilizadoras al oído, y con suavidad le acarició la espalda en un intento de darle consuelo con su mera presencia. Y poco a poco, muy poco a poco, no tenía ni idea de cuántos minutos llevaba sentado debajo de la mesa, sintió que sus agotados músculos empezaban a relajarse. Su piel perdió aquel tacto sudoroso, y su respiración, aunque continuaba fastigosa, ya no sonaba tan espantada. Tras un rato, cuando consideró que ella podía estar preparada, le tocó debajo de la barbilla, con 2 dedos aplicando la presión más suave e imaginable para levantar su rostro y verle los ojos. Mírame, Kate, le susurró con voz amable pero cargada de autoridad. Solo con que me mires sabrás que estás a salvo. Los pequeños músculos que rodeaban sus ojos temblaron durante unos 15 segundos antes de que, por fin, agitara los párpados. Estaba intentando abrir los ojos, pero estos se resistían. Anthony tenía poca experiencia en este tipo de terror, pero encontraba cierta lógica en que sus ojos no quisieran abrirse, en que, así de sencillo, no quisieran ver lo que tanto miedo les infundía, fuera lo que fuera. Tras varios segundos más de parpadeo, Kate consiguió abrir los ojos del todo y encontrar la mirada de él. Anthony sintió que le daban un puñetazo en las tripas. Si los ojos eran de verdad las ventanas del alma, algo se había hecho añicos en el interior de Kate Sheffield aquella noche. Parecía angustiada, atormentada, por completo perdida y desconcertada. No recuerdo, susurró con voz apenas audible. Él le cogió la mano, aunque en ningún momento la había soltado, y volvió a acercarla a sus labios. Le dio un beso tierno, casi paternal, en la palma. ¿No recuerdas el qué? Ella negó con la cabeza. No lo sé. ¿Recuerdas haber venido a la biblioteca? Ella sintió. ¿Recuerdas la tormenta? Kate cerró los ojos durante un momento, como si el esfuerzo de mantenerlos abiertos requería más energía de lo que poseía. Aún hay tormenta. Anthony sintió. Era cierto. La lluvia aún daba las ventanas con tanta ferocidad como antes, pero habían pasado varios minutos desde la última racha de truenos y relámpagos. Le miró con ojos desesperados. No puedo, no sé. Anthony le apretó la mano. No tienes que decir nada. Notó que el cuerpo de Kate se estremecía y luego se relajaba. Luego la oyó susurrar. Gracias. ¿Quieres que te hable? Preguntó. Ella cerró los ojos, no con la misma fuerza de antes, y asintió. Él sonrió, aunque sabía que ella no podía verle, pero tal vez podía percibirle. Tal vez fuera capaz de oír la sonrisa en su voz. Pues bien, caviló. ¿De qué puedo hablarte? De la casa, susurró ella. ¿De esta casa? Preguntó Anthony con sorpresa. Ella volvió a hacer un ademán afirmativo. Muy bien, continuó él con una sensación absurda de complacencia para que ella se interesara por aquel montón de piedras y argamasa que tanto significaba para él. Yo crecí aquí, ¿sabes? Eso dijo tu madre. Anthony sintió una chispa de algo cálido y poderoso en el pecho cuando ella habló. Él había dicho que no tenía que decir nada. Era obvio que ella se había sentido agradecida, pero ahora estaba tomando parte activa en la conversación. Sin duda aquello tenía que significar que se encontraba mejor. Si abriera los ojos y si no se encontrara debajo de la mesa, podría parecer casi normal. Y era asombroso cuánto deseaba él ser la persona que le hiciera sentirse mejor. ¿Te apetece que te explique la vez en que mi hermano ahogó la muñeca favorita de mi hermana? Preguntó. Ella negó con la cabeza. Luego se estremeció cuando el viento cobró fuerza, lo que hizo que la lluvia diera contra las ventanas con ferocidad. Pero ella se armó de valor y dijo, cuéntame algo de ti. De acuerdo, dijo Anthony despacio.
intentando pasar por alto aquella sensación vaga e incómoda que se extendió por su pecho. Era mucho más fácil contar alguna historia de sus muchos hermanos que hablar de sí mismo. Háblame de tu padre. Se quedó paralizado. ¿Mi padre? Ella sonrió por la petición, la había conmocionado demasiado como para advertirlo. Seguro que tuviste uno, dijo. A Anthony se le hizo un nudo en la garganta. No hablaba a menudo de su padre, ni siquiera con su familia. Se había dicho a sí mismo que era porque había llovido mucho desde entonces. Hacía más de 10 años que su padre estaba muerto. Pero la verdad era que algunas cosas dolían demasiado, y había algunas heridas que no cicatrizaban, ni siquiera en 10 años. Él, él fue un gran hombre, dijo con voz suave, un gran padre. Le quería mucho. Kate se volvió para mirarle, la primera vez que encontraba su mirada desde que él le había alzado la barbilla con los dedos minutos antes. Tu madre habla de él con mucho afecto, por eso he preguntado. Todos le queríamos, dijo sencillamente, y volvió la cabeza para mirar por la habitación. Su vista se centró en la pata de una silla, pero en realidad no la veía. No veía otra cosa que los recuerdos en su mente. Era el mejor padre que un muchacho puede desear. Cuando murió, hace 11 años en verano, cuando yo tenía 18 años, justo antes de que me fuera a Oxford. Es una edad difícil para que un hombre pierda a su padre, murmuró ella. Anthony se volvió de forma repentina hacia ella. Cualquier edad es difícil para que un hombre pierda a su padre. Por supuesto, se apresuró a corroborar ella, pero hay veces peores que otras, creo, y sin duda debe de ser diferente para los chicos y para las chicas. Mi padre falleció hace 5 años, y le echo muchísimo de menos, pero no creo que sea lo mismo. No hizo falta que Anthony formulara su pregunta, estaba en sus ojos. Mi padre era encantador, explicó Kate, cuyos ojos se animaron con el recuerdo. Amable y bondadoso, pero firme cuando hacía falta. Pero el padre de un muchacho, bien, tiene que enseñarle a su hijo a ser un hombre, y perder a un padre a los 18 años cuando empiezas a aprender todo lo que significa, soltó una larga exhalación. Es probable que sea presuntuoso por mi parte hablar de ello, puesto que no soy hombre y no es posible que me ponga en su lugar. Pero pienso que, hizo una pausa y frunció los labios como si pensara las palabras. Bien, pienso sencillamente que sería muy difícil. Mis hermanos tenían 16 y 12 y 2 años, dijo Anthony con tono tranquilo. Me imagino que para ellos también fue difícil, respondió, aunque tu hermano pequeño es probable que no lo recuerde. Anthony negó con la cabeza. Kate sonrió con añoranza. Yo tampoco recuerdo a mi madre. Resulta raro. ¿Cuántos años tenías cuando murió? Había cumplido 3 años. Mi padre se casó con Mary solo unos pocos meses después. No guardó el periodo de luto apropiado, y algunos vecinos se escandalizaron un poco, pero pensó que yo necesitaba una madre, y que eso era más importante que seguir las costumbres en estos casos. Por primera vez Anthony se preguntó qué habría sucedido si hubiera sido su madre quien hubiera muerto, y hubiera dejado a su padre con una casa llena de críos, varios de ellos niños, pequeños. Para Edmund no habría resultado fácil, para ninguno de ellos, y tampoco había sido fácil para Violet, pero al menos ella tenía a Anthony, quien había sido capaz de asumir la responsabilidad de intentar hacer el papel de sustituto de su padre, con los hermanos pequeños. Si Violet hubiera muerto, los Bridgerton habían perdido por completo la figura materna. Al fin y al cabo, Daphne, la mayor de las hermanas Bridgerton, solo tenía 10 años cuando Edmund murió, y Anthony estaba seguro de que su padre no se habría vuelto a casar. Por mucho que su padre hubiera querido una madre para sus hijos, no habría sido capaz de buscar otra esposa. ¿De qué murió tu madre? Preguntó Anthony sorprendido por la profundidad de su curiosidad. Gripe, o al menos eso creyeron. Podía haber sido cualquier tipo de dolencia pulmonar. Apoyó la barbilla en la mano. Sucedió muy rápido por lo que me contaron. Mi padre dijo que yo también me puse enferma, aunque mi caso fue muy leve. Anthony pensó en el hijo que esperaba tener algún día, precisamente el motivo de que hubiera decidido casarse por fin. ¿Echas de menos a una madre a la que nunca conociste? Preguntó en un susurro. Kate consideró su pregunta durante un rato. Su voz había sonado con una urgencia ronca que decía que había algo crítico en su respuesta. No podía imaginarse el motivo, pero estaba claro que algo de la infancia de Kate le llegaba a él de forma especial. Sí, respondió ella finalmente, pero no de la manera que tú pensarías. En realidad no puedo echarla de menos porque no la conocí,
pero de todos modos hay un agujero en tu vida, un gran punto vacío, y sabes a quién le correspondía estar ahí, aunque no puedas recordarla, aunque no sepas cómo era, y por tanto, aunque no sepas cómo habría llenado ese hueco. Sus labios formaron una especie de sonrisa triste. ¿Tiene algún sentido lo que digo? Anthony asintió con la cabeza. Tiene mucho sentido. Creo que perder a uno de tus padres cuando ya le conoces y lo quieres es más duro, añadió Kate, y lo sé porque he perdido a los dos. Lo siento, dijo él en voz baja. No pasa nada, le tranquilizó. Ese viejo dicho, el tiempo lo cura todo, es muy cierto. Él la miró con fijeza. Kate se percató por su expresión de que no estaba conforme con eso. La verdad es que es más difícil cuando ya eres mayor. Tienes la suerte de haberles conocido, pero el dolor de la pérdida es mucho más intenso. Fue como perder un brazo, susurró Anthony. Kate asintió con gesto grave. En cierto modo sabía que él no había hablado de su dolor con mucha gente. Se relamió los labios con nerviosismo. Los tenía bastante secos. Era extraño lo que sucedía. Afuera podía estar cayendo toda la lluvia del mundo, y ahí estaba ella, requete seca. Tal vez fue mejor para mí, continuó Kate con voz tranquila, perder a mi madre tan joven. Y Mary ha sido maravillosa. Me quiere como a una hija. De hecho, se cayó en mitad de la frase, sorprendida por sus ojos de repente húmedos. Cuando por fin encontró de nuevo su voz, habló en un susurro emotivo. De hecho, ni una sola vez ha hecho diferencias con Edwina. No, no creo que hubiera podido querer más a mi propia madre. Los ojos de Anthony ardían mientras la miraban. Me alegro muchísimo, dijo con voz grave e intensa. Kate tragó saliva. A veces resulta extraño. Mary visita la tumba de mi madre solo para contarle cómo me va. En realidad es muy tierno. Cuando yo era pequeña solía ir con ella y le contaba a mi madre cómo lo estaba haciendo Mary. Anthony sonrió. ¿Y tu informe era favorable? Siempre. Durante un momento mantuvieron un silencio amigable. Ambos miraban la llama de la vela. Observaban cómo caía la cera desde la mecha a la palmatoria, cuando la cuarta gota de cera descendía por la vela, deslizándose por la columna hasta endurecerse. Kate se volvió a Anthony y le dijo, estoy segura de que te suena de una optimista inaguantable, pero creo que tiene que haber un plan general en la vida. Él se volvió y arqueó una ceja. Al final, todo funciona en realidad, explicó. Yo perdí a mi madre, pero gané a Mary, y a una hermana a la que quiero con locura, y... Un relámpago iluminó la habitación. Kate se mordió el labio, intentó obligarse a respirar de forma lenta, irregular por la nariz. El trueno iba a llegar, pero estaba preparada y... La habitación se sacudió con el estruendo, pero fue capaz de mantener los ojos abiertos. Soltó una larga exhalación y se permitió una sonrisa de orgullo. No había sido tan difícil. Desde luego que no había sido divertido, pero tampoco era imposible. Tal vez fuera la presencia tranquilizadora de Anthony junto a ella, o simplemente tenía que ver con la tormenta se alejaba, pero lo había superado sin que el corazón le saltara del pecho. ¿Te encuentras bien? Preguntó Anthony. Kate la miró, y algo en su interior se fundió al ver la mirada de inquietud en su rostro. Fuera lo que fuera, lo que él hubiera hecho en el pasado, por mucho que hubieran discutido y se hubieran peleado, en este momento él de verdad se preocupaba por ella. Sí, dijo, y oyó la sorpresa en su voz pese a que no le pretendía. Sí, creo que sí. Él le apretó la mano. ¿Desde cuándo has estado así? ¿Esta noche o en mi vida? Las dos cosas. Esta noche desde el primer trueno. Me pongo bastante nerviosa cuando empieza a llover, pero mientras no haya truenos y relámpagos lo aguanto bien. En sí no es la lluvia lo que me trastorna, solo el temor a que vaya a más. Tragó saliva y se humedeció los labios secos antes de continuar. En cuanto a la otra pregunta, no recuerdo ninguna época en que las tormentas me aterrorizaran. Creo que forma parte de mí. Es bastante ridículo, lo sé. No es ridículo, interrumpió él. Es muy considerado que pienses así, dijo ella sonriendo, medio avergonzada. Pero te equivocas. No hay nada más ridículo que tener miedo a algo sin motivo alguno. A veces, dijo Anthony con voz titubeante, a veces nuestros temores responden a motivos que no sabemos explicar. A veces se trata de algo que sentimos en las entrañas, algo que sabemos que es cierto, pero que a cualquier otra persona le parecía ridículo. Kate le miró fijamente, observó sus ojos oscuros iluminados por la vacilante luz de la vela, y contuvo el aliento al detectar un destello de dolor durante un breve segundo antes de que él apartara la mirada.
Supo con cada fibra de su ser que no hablaba de algo intangible, hablaba de sus propios temores, de algo muy específico que le obsesionaba a cada minuto del día, algo sobre lo que no tenía ningún derecho a preguntar, aunque lo deseaba. Oh, cuánto lo deseaba. Deseaba que, cuando él estuviera preparado para hacerle frente a sus temores, ella pudiera estar allí para ayudarlo. Pero eso no iba a suceder. Él iba a casarse con otra persona, tal vez la misma Edwina, y solo su esposa tendría derecho a hablarle de cuestiones tan personales. Creo que tal vez ya estoy lista para regresar a mi habitación, dijo. De pronto era demasiado duro encontrarse en su presencia, demasiado doloroso saber que él le pertenecía a alguien más. Los labios de Anthony se curvaron formando una sonrisa juvenil. ¿Quieres decir que por fin puedo salir de debajo de esta mesa? Oh cielos. Se pegó una de las manos a la mejilla con expresión avergonzada. Lo siento tanto. Me temo que he olvidado hace rato dónde estábamos sentados. Debe de pensar que soy una tonta. Él negó con la cabeza, pero seguía sonriendo. Una tonta nunca, Kate Sheffield. Ni siquiera cuando pensaba que eras la criatura femenina más insufrible del planeta. Tenía dudas acerca de tu inteligencia. Kate, que había empezado a salir de debajo de la mesa, se quedó quieta. Ahora mismo no sé si debo sentirme halagada o insultada por esa afirmación. Es probable que las dos cosas, admitió él. Pero en favor de la amistad, decidamos que es un halago. Kate se volvió a mirarle. Era consciente de que presentaba una imagen peculiar allí, a cuatro patas. Pero el momento parecía demasiado importante como para demorar aquella pregunta. Entonces, ¿somos amigos? Preguntó en un susurro. Él asintió con la cabeza. Es difícil de creer, pero me parece que sí. Kate sonrió y aceptó su mano para levantarse y quedarse de pie. Me alegro. En realidad no es usted el diablo como yo había pensado. Anthony alzó una de sus cejas, y de pronto su rostro adoptó una expresión muy maliciosa. Bien, tal vez lo sea, corrigió ella pensando que era posible que fuera el mujeriego y vividor que afirmaba el resto de la sociedad, pero es posible que también sea una persona bastante agradable. Agradable suena demasiado insulso, comentó él con aire meditativo. Agradable, dijo ella con énfasis, es agradable. Y teniendo en cuenta mi antigua opinión de ti, deberías estar encantado con el cumplido. Anthony se rió. Hay una cosa de ti, Kate Sheffield, que si es cierta, nunca eres aburrida. Aburrida suena demasiado insulso, repitió. El sonido, con gesto sincero, no la curva irónica que empleaba en las funciones sociales, sino algo auténtico. De pronto Kate notó un nudo en la garganta. Me temo que no puedo acompañarte de regreso a tu habitación. Si alguien se topara con nosotros a esta hora. Kate hizo un gesto de asentimiento. Habían forjado una amistad insólita, pero no quería que la obligaran a casarse con él. ¿No era cierto? Y no hacía falta decir que él no quería casarse con ella. Anthony puso una mueca, especialmente teniendo en cuenta cómo vas vestida. Kate bajó la vista y soltó un resuello mientras ajustaba un poco la bata. Había olvidado por completo que no iba vestida de forma apropiada. Era cierto que su ropa de noche no era atrevida ni reveladora, sobre todo su gruesa bata, pero no dejaba de ser ropa de noche. ¿Te encontrarás bien? Le preguntó con voz suave. Aún llueve. Kate se detuvo y escuchó la lluvia que había amainado y golpeaba con suavidad las ventanas. Creo que ya ha pasado la tormenta. Él hizo un gesto de conformidad y se asomó a mirar el pasillo. Vacío, dijo. Debo irme. Anthony se hizo a un lado para dejarla pasar. Ella se le adelantó, pero cuando llegó al umbral se detuvo para volverse. Lord Bridgerton. Anthony, dijo él. Llámame Anthony. Creo que yo ya te he llamado Kate. Ah, ¿sí? Cuando te encontré, hice un ademán con la mano. Creo que no oíste nada de lo que dije. Probablemente estés en lo cierto, Anthony. Sonrió con vacilación. Su nombre sonaba extraño en su lengua. Él se inclinó un poco hacia adelante con una luz peculiar, casi maliciosa en sus ojos. Kate, dijo él como respuesta. Solo quería decir gracias, dijo ella, por ayudarme esta noche. Se aclaró la garganta. Habría sido mucho más difícil sin ti. No he hecho nada, dijo con aspereza. No, lo has hecho todo. Y entonces, antes de que sintiera la tentación de quedarse, se apresuró por el pasillo y luego continuó por la escalera. Capítulo 13. Hay poco de lo que informar en Londres con tanta gente pasando unos días en Kent, en la reunión campestre de los Bridgerton. Esta autora tan solo puede imaginarse todos los chismes que pronto llegarán a la ciudad. Habrá un escándalo, ¿verdad? Siempre hay un escándalo en una reunión campestre.
Revista de Sociedad de Lady Whistledown, 4 de mayo de 1814. La mañana siguiente era este tipo de mañana que por lo común seguía una tormenta violenta, clara y luminosa, pero con una húmeda bruma que se pegaba fría y refrescante a la piel. Anthony no era consciente del clima, pues había pasado la mayor parte de la noche contemplando la oscuridad y viendo tan solo el rostro de Kate. Al final se había quedado dormido cuando los primeros rayos del amanecer tocaban el cielo. Para cuando se despertó, ya era más de mediodía, pero no se sentía descansado. Su cuerpo estaba envuelto por una mezcla de agotamiento y energía nerviosa. Le pesaban los párpados y tenía los ojos inexpresivos en sus cuencas, pero no obstante, los dedos no dejaban de tamborilear sobre la cama. Se desplazaban hacia el borde como si ellos solo pudieran sacarle de allí y ponerlo en pie. Pero cuando su estómago gimió con tal sonoridad que pudo jurar que el yeso del techo había temblado ante sus ojos, se levantó tambaleante y se puso la bata. Con un fuerte bostezo, abriendo mucho la boca, se acercó hasta la ventana, no porque buscara algo o a alguien en particular, sino porque la vista era preferible a cualquier otra cosa que viera en su cuarto. Y aún así, un cuarto de segundo antes de mirar abajo y contemplar el terreno, en cierto modo sabía lo que iba a ver. Kate, cruzando el césped con lentitud, con mucha más lentitud que en cualquier otra ocasión. Normalmente caminaba como si participara en una carrera. Estaba demasiado alejada como para que le viera el rostro. Solo distinguía una sección del perfil, la curva de su mejilla, y aún así no podía apartar los ojos de ella. Había tanta magia en su forma, una gracia extraña en la manera en que balanceaba el brazo mientras caminaba, un arte en la postura de sus hombros. Caminaba en dirección al jardín, se percató, y supo que tenía que reunirse con ella. El clima continuó en aquel estado contradictorio durante la mayor parte del día, dividiendo a los invitados a la reunión campestre por la mitad, entre los que insistían en que el brillante sol llamaba a participar en actividades al aire libre y quienes evitaban la hierba mojada y el aire húmedo para buscar el ambiente más cálido y seco del salón. Kate se situaba claramente entre el primer grupo, aunque no estaba de humor para buscar compañía. El estado de su mente era demasiado reflexivo, como para entablar conversaciones corteses con gente que apenas conocía. Así que se escabulló una vez más hasta los espectaculares jardines de Lady Bridgerton y buscó un lugar tranquilo en un banco próximo a la pérgola de rosas. La piedra estaba fría y todavía un poco húmeda debajo de su trasero, pero como no había dormido lo que se dice bien la noche anterior, se encontraba cansada, y aquello era mejor que estar de pie. Con un suspiro se percató de que se trataba casi del único sitio donde podía estar a solas. Si continuaba dentro de la casa, sin duda se vería arrastrada a unirse al grupo de damas que charlaban en el salón mientras le escribían cartas a sus amigos y familiares. O, aún peor, se vería atrapada en el corro de damas que se habían retirado al invernadero para trabajar en sus bordados. En cuanto a los entusiastas de las actividades al aire libre, también se habían dividido en dos grupos. Uno se había marchado al pueblo para hacer compras y ver las atracciones que pudieran encontrar allí, y el otro había partido a dar un paseo hasta el lago. Puesto que Kate no tenía ningún interés en comprar y ya estaba bastante familiarizada con el lago, había evitado también ambas compañías. De ahí su soledad en el jardín. Permaneció sentada durante varios minutos con la mirada perdida en el espacio, los ojos enfocados ciegamente en un capullo cerrado en un rosal próximo. Era agradable encontrarse a solas, sin tener que taparse la boca o disimular los sonoros ruidos soñolientos que hacía cuando bostezaba. Era agradable estar a solas, donde nadie fuera a comentar las ojeras bajo sus ojos, o su quietud poco común, o su poca conversación. Agradable era estar a solas allí, poder sentarse e intentar aclarar su lío de pensamientos acerca del vizconde. Era una tarea sobrecogedora, que hubiera preferido posponer, pero al que tenía que hacer frente, aunque en realidad no había mucho que aclarar, porque todo lo que había sabido en los últimos días dirigía su conciencia en una única y singular dirección. Sabía que ya no podía oponerse al cortejo de Edwina por parte de Bridgerton. En los días anteriores, él había demostrado ser sensible, comprensivo y un hombre de principios, incluso heroico, pensó con un atisbo de sonrisa, mientras acordaba de la luz en los ojos de Penelope Farthington cuando él la salvó de las garras verbales de Cressida Cowell. Sentía devoción por su familia. Había aprovechado su posición social y su poder no para tratar a alguien con prepotencia, sino para librar del insulto a otra persona. Le había ayudado a superar uno de sus ataques de pánico con una gentileza y sensibilidad que,
Analizándolo ahora con la mente despejada, la dejaba admirada. Tal vez hubiera sido un mujeriego y un vividor, tal vez aún lo fuera, pero estaba claro que su conducta en ese sentido no era lo único que se le caracterizaba, y la única objeción que tenía Kate para que él no se casara con Edwina era... Tragó saliva dolorosamente. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de una bala de cañón, porque, en lo más profundo de su corazón, lo quería para ella misma. Pero eso era egoísta, y Kate se había pasado la vida intentando ser altruista, y sabía que nunca podía pedir a Edwina que no se casara con Anthony por un motivo así. Si Edwina supiera que Kate estaba encaprichada mínimamente del vizconde, pondría fin al cortejo. ¿Y qué objeto tendría aquello? Anthony encontraría alguna otra candidata hermosa a la que seguir. En Londres había de sobra para escoger. No es que a él le fuera a cortejar en vez de a su hermana. Así pues, ¿qué ganaba impidiendo un enlace entre él y Edwina? Nada, aparte de la agonía de tener que verle casado con su propia hermana. Y eso se desvanecería con el tiempo, ¿verdad que sí? Tenía que ser así. Ella misma había dicho la noche anterior que el tiempo curaba todas las heridas. Aparte, lo más probable era que le doliera lo mismo verle casado con alguna otra dama. La única diferencia sería que ella no tendría que verle durante las festividades, bautizos y cosas por el estilo. Kate soltó un suspiro largo, triste, cansino que le dejó sin aire en los pulmones, y los hombros hundidos en una postura cada vez más decaída. Le dolía el corazón, y entonces una voz llenó sus oídos, su voz grave y suave con un cálido remolino en torno de ella. ¡Santo cielo! ¡Qué aspecto tan serio! Kate se levantó de forma tan repentina que la parte posterior de sus piernas chocó contra el borde del banco de piedra. Aquello le hizo perder el equilibrio y dar un traspiés. Milord, exclamó. Los labios de Anthony formaron un esbozo de sonrisa. Pensé que tal vez te encontraría aquí. Kate abrió los ojos al darse cuenta de que él la había buscado de forma deliberada. Su corazón también empezó a latir más deprisa, pero al menos aquello era algo que podía disimular. Anthony echó una rápida ojeada al banco de piedra para indicarle que podía volver a sentarse sin más formalismos. A decir verdad, te he visto desde mi ventana. Quería asegurarme de que te sentías mejor, dijo con tranquilidad. Kate se sentó. La decepción se apoderó de su garganta. Tan solo quería ser cortés. Por supuesto, solo estaba siendo cortés. Qué tontería por su parte soñar, aunque solo fuera por un momento, que podría haber algo más. Por fin, había acabado por comprender que él era una persona agradable, y cualquier persona agradable querría asegurarse de que ella se encontraba mejor después de lo que había sucedido la noche anterior. Así es, contestó. Mucho mejor, gracias. Aunque Bridgerton hubiera reparado en la frase vacilantes y entrecortadas de Kate, no mostró ninguna reacción discernible. Me alegro, contestó mientras se sentaba al lado de ella. He estado preocupado por ti buena parte de la noche. El corazón de Kate, que ya latía demasiado deprisa, dio entonces un brinco. ¿Ah, sí? Por supuesto. ¿Cómo podía no estarlo? Kate tragó saliva. Allí estaba otra vez, aquella cortesía infernal. Oh, no ponía en duda que su interés y su preocupación fueran reales y sinceros. Lo que le dolía era que respondieran a su amabilidad natural, no a un sentimiento especial por ella. No es que hubiera esperado algo diferente, pero de todos modos le resultaba imposible no sentir alguna esperanza. Siento haberte molestado a esas horas de la noche, se disculpó con voz suave, sobre todo porque pensaba que debía decírselo. La verdad era que se alegraba desesperadamente de que él hubiera estado allí. No seas tonta, dijo él enderezándose un poco y clavando en ella una mirada bastante severa. No te podía imaginar sola durante una tormenta. Estoy contento de haber estado allí para consolarte. Normalmente aguanto sola las tormentas, admitió ella. Anthony frunció el ceño. ¿Tu familia no te reconforta en esos momentos? Ella adoptó un aspecto un poco avergonzado para decir, no saben que aún me da miedo. Bridgerton asintió con la cabeza. Ya veo, hay veces en que... Anthony hizo una pausa para aclararse la garganta, una táctica para desviar la atención que empleaba con frecuencia, cuando no estaba del todo seguro de lo que quería decir. Creo que te sentirías mejor si buscaras la ayuda de tu madre y de tu hermana, pero sé que... Se aclaró la garganta una vez más. Conocía bien la extraña y singular sensación de querer a tu familia hasta la locura, y por otro lado, no sentirse capaz de compartir con ellos los temores más profundos e inextricables. Le produció una sensación de aislamiento,
de estar muy solo en medio de una multitud ruidosa y cordial. Se repitió, intentando mantener la voz firme y contenida, que a veces resultaba de lo más difícil compartir los temores de uno con aquellos a quienes amas de un modo más profundo. Los ojos marrones de Kate, inteligentes, afectuosos e innegablemente perceptivos, se centraron en los de él durante una fracción de segundo. Anthony tuvo el insólito pensamiento de que, de algún modo, ella lo sabía todo de él, hasta el último detalle, desde el momento de su nacimiento hasta su certidumbre acerca de su muerte prematura. En aquel instante, parecía ella, su rostro inclinado hacia él, los labios algo separados, le conocieron mejor que ninguna otra persona que hubiera caminado alguna vez sobre la faz de la tierra. Fue emocionante, pero más que eso, era aterrador. Era un hombre muy sensato, comentó ella en un susurro. A Anthony le llevó un momento recordar de qué habían estado hablando. Ah, sí, los miedos. Sabía de miedos. Intentó quitarle importancia a su cumplido con una risa. La mayor parte del tiempo soy bastante disparatado. Ella negó con la cabeza. No, creo que como dice el refrán, has dado justo en el clavo. Por supuesto, no se lo voy a contar a Mary ni a Edwina. No quiero preocuparlas. Se mordisqueó el labio durante un momento, un movimiento gracioso con los dientes que a él le resultó extrañamente seductor. Por supuesto, añadió ella, para ser sincera tengo que confesar que mis motivos no son del todo desinteresados. Sin duda, parte de mis reparos tienen que ver con mi deseo de no molestarles con mi debilidad. No es un pecado tan terrible, murmuró. En lo relativo a pecado supongo que no, dijo Kate con una sonrisa, pero me atrevería a adivinar que tú también sufres del mismo defecto. No dijo nada, solo expresó con la cabeza su conformidad. Todos tenemos nuestro papel en la vida, continuó ella, y el mío siempre ha sido ser la fuerte y sensata. Esconderme debajo de la cama durante una tormenta eléctrica no es ninguna de las dos cosas. Tu hermana, continuó él con calma, es probable que sea mucho más fuerte de lo que piensas. Kate volvió la mirada al rostro de él. ¿Intentaba decirle que se había enamorado de Edwina? Ya había halagado la belleza y elegancia de su hermana con anterioridad, pero nunca se había referido a su persona interior. Kate estudió sus ojos todo lo que pudo, pero no encontró nada que revelara sus verdaderos sentimientos. No quería dar a entender que no lo fuera, contestó tras un instante. Pero soy su hermana mayor. Siempre he tenido que ser fuerte para ella, mientras ella solo ha tenido que ser fuerte para sí misma. Kate volvió a mirarle a los ojos y descubrió que él la observaba con una atención peculiar, casi como si él pudiera ver por debajo de su piel hasta el interior de su propia alma. Tú también eres el hermano mayor, dijo. Estoy segura de que sabes a qué me refiero. Él asintió, con la cabeza, con los ojos que parecían divertidos y resignados a la vez. Exactamente. Kate le dedicó una mirada que sirvió de respuesta, el tipo de mirada que se lanzaban las personas que habían pasado por experiencias y trances similares. Y al tiempo que se sentía cada vez más relajada a su lado, casi como si pudiera hundirse contra él y enterrarse en el calor de su cuerpo, supo que no podía posponer su obligación más tiempo. Tenía que comunicarle que había retirado su oposición a su relación con Edwina. No era justo que se lo guardara para ella solo porque quisiera quedarse con Anthony, aunque solo fuera durante unos breves momentos perfectos justo allí en el jardín. Respiró hondo, enderezó los hombros y se volvió hacia él, y él la miró con expectación. Era obvio al fin y al cabo que tenía algo que decir. Los labios de Kate se separaron, pero nada surgió de su boca. ¿Sí? Preguntó él con aspecto bastante divertido. Milord, soltó ella. Anthony, le corrigió en afecto. Anthony, repitió mientras se preguntaba por qué el uso de su nombre de pila hacía esto más difícil. Necesito hablar de algo contigo. Él sonrió. Eso me parecía. Los ojos de Kate parecieron ensimismarse de forma inexplicable en su pie derecho, que trazaba medialunas en el polvo del sendero. Es sobre Edwina. Anthony arqueó las cejas y siguió con la mirada de pie que había dejado ya las medialunas, y ahora dibujaba líneas serpenteantes. ¿Sucede algo con tu hermana? Se interesó con amabilidad. Kate negó con la cabeza y volvió a hacerla a la vista. No, en absoluto. Creo que se encuentra en el salón escribiendo una carta a nuestra prima de Somerset. A las damas les gusta hacer eso, ya sabes. Él pestañeó. ¿Hacer qué? Escribir cartas. No se me da bien lo de escribir cartas, continuó, y sus palabras salían de un modo precipitado, peculiar, ya que rara vez tengo suficiente paciencia como para permanecer quieta sentada delante del escritorio el tiempo necesario para escribir una carta.
por no mencionar que mi estilo es desastroso, pero la mayoría de las damas pasan una buena parte del día redactando misivas. Él intentó no sonreír. ¿Querías advertirme de que a tu hermana le gusta escribir cartas? No, por supuesto que no, farfulló. Solo que me has preguntado si estaba bien, y yo he contestado que por supuesto, y te he contado dónde estaba, y luego hemos perdido por completo el hilo y... Anthony puso una mano sobre la suya. Consiguió por fin interrumpirla. ¿Qué tenías que decirme, Kate? La observó con interés mientras enderezaba los hombros y apretaba la barbilla. Parecía que se estuviera preparando para una tarea horrible. Luego, con una gran frase apresurada, dijo: Solo querías que supieras que he retirado mis objeciones a tu petición de mano de Edwina. De pronto, Anthony sintió un pecho un poco hundido. Ya veo, dijo. No porque entendiera, solo porque tenía que decir algo. Admito mis prejuicios contra ti, continuó rápida, pero he podido conocerte desde mi llegada a Aubrey Hall, y con toda conciencia no puedo permitir que sigas pensando que iba a interponerme en tu camino. No, no sería justo por mi parte. Anthony se quedó mirándola sin palabras. Había algo deprimente. Se percató débilmente en el hecho de que ella aceptara que se casara con su hermana, ya que había pasado la mayor parte de los 2 últimos días combatiendo una necesidad imperiosa de besarla hasta dejarla sin sentido. Por otro lado, ¿no era lo que él quería? Edwina sería una esposa perfecta. Kate no. Edwina cumplía con todos los criterios que él había establecido cuando decidió que por fin ya era hora de casarse. Kate no. Desde luego, no podía coquetear con Kate si su intención era casarse con Edwina. Le estaba brindando lo que él quería exactamente, se recordó. Lo que él quería. Edwina se casaría con él la semana próxima con la bendición de su hermana si así lo deseaban. Entonces, ¿por qué diantres quería cogerla por los hombros y sacudirla y sacudirla y sacudirla hasta que retirara cada una de aquellas fastidiosas palabras? Era aquella maldita chispa que nunca parecía apagarse entre ellos, aquel espantoso hormigueo de reconocimiento que le consumía cada vez que ella entraba en una habitación, o tomaba aliento o movía la punta del pie, aquella desazón de saber que él sería capaz, si se daba la oportunidad de amarla, que era lo que más miedo le daba en el mundo, tal vez lo único a lo que le tenía un miedo atroz. Era irónico, pero la muerte no era algo que le asustara. La muerte no asustaba a un hombre que estuviera solo. El más allá no infundía ningún terror, cuando alguien había conseguido evitar los vínculos terrenales. El amor era algo verdaderamente espectacular y sagrado. Anthony lo sabía. Lo había visto cada día de su infancia, cada vez que sus padres se miraban o se tocaban la mano. Pero el amor era el enemigo de un hombre que iba a morir. Era lo único que podía convertir el resto de los años en algo intolerable, saborear la dicha y saber que todo le iba a ser arrebatado. Y era probable que ese fuera el motivo de que, cuando Anthony reaccionó finalmente a las palabras de Kate, no la estrechara en sus brazos y la besara hasta dejarla sin sentido, no apretara sus labios contra su oreja y le quemara la piel con su aliento, para asegurarse de que entendía que estaba loco por ella, no por su hermana, nunca por su hermana. En vez de eso, continuó observándola sin inmutarse, con la mirada mucho más serena que su corazón, y dijo: Me tranquiliza. Pero lo dijo con la extraña sensación de que en realidad no se encontraba allí, sino que observaba toda la escena nada más que una farsa, la verdad, desde fuera de su cuerpo preguntándose en todo momento qué diantres estaba pasando. Ella sonrió con debilidad y dijo: Pensaba que te tranquilizaría saberlo. Kate, yo... Ella nunca supo qué pretendía decir. Para ser francos, él no estaba en absoluto seguro de lo que iba a decir. Ni siquiera se había percatado de que iba a hablar hasta que su nombre surgió de sus labios. Pero sus palabras permanecerían para siempre calladas, porque en aquel momento lo oyó. Un zumbido grave, un gemido en realidad. Era el tipo de sonido que resultaba un tanto molesto a la mayoría de la gente. Para Anthony, nada podía ser más aterrador. No te muevas, dijo en un susurro ronco a causa del temor. Kate entrecerró los ojos y por supuesto se movió intentando volver la cabeza hacia él. ¿De qué hablas? ¿Qué sucede? Que no te muevas, repitió. Kate desplazó la mirada a la izquierda. Luego lo hizo su barbilla tan solo medio centímetro. Oh, es solo una abeja. Su rostro esbozó una mueca de alivio y alzó la mano para espantarla. Por el amor de Dios, Anthony, no vuelvas a hacer eso. Por un momento me has asustado. Anthony lanzó su mano para coger la muñeca de Kate con una fuerza dolorosa. He dicho que no te muevas, dijo entre dientes. Anthony respondió ella riéndose. Es una abeja. Él la obligó a quedarse inmóvil.
La sujetaba con fuerza, incluso le hacía daño, y sus ojos no se apartaban en ningún momento de la asquerosa criatura. La observaba zumbando resuelta alrededor de la cabeza de Kate. Estaba paralizado de miedo, de furia y de algo más que no podía calificar con exactitud. No es que no hubiera estado en contacto con abejas en los 11 años transcurridos desde la muerte de su padre. Al fin y al cabo, no podía residir en Inglaterra y esperar evitarlas por completo. Hasta ahora, de hecho, se había obligado a coquetear con ellas de un modo peculiar y fatalista. Siempre había sospechado que estaba condenado a seguir los pasos de su padre, en todos los sentidos. Si un humilde insecto tenía que acabar con él, desde luego que él se mantendría firme sin ceder terreno. Iba a morir más pronto, o más bien, más pronto, pero no iba a escapar corriendo de un maldito bicho. Y por lo tanto, cuando alguna abeja aparecía volando, se reía, se burlaba, maldecía, la espantaba con la mano y la desafiaba a contraatacar. Y nunca la había picado. Pero al ver una volando tan cerca de Kate, rozándole el pelo y posándose sobre las mangas de encaje del vestido, aquello era aterrador. Le tenía casi hipnotizado. Su mente se desbocó y se imaginó el diminuto monstruo clavando su aguijón en su blanda piel. La vio a ella con problemas para respirar y cayéndose al suelo. La vio aquí en Aubrey Hall tendida en la misma cama que había servido de primer féretro a su padre. Continúa quieta, le susurró. Vamos a levantarnos despacio. Luego nos alejaremos andando poco a poco. Anthony, dijo ella arrugando los ojos por la confusión y la impaciencia. ¿Qué te sucede? Él le tiró de la mano en un intento de obligarle a levantarse, pero ella se resistió. Es una abeja, dijo con voz exasperada. Deja de comportarte de forma extraña, por el amor de Dios, no va a matarte. Sus palabras pesaron en el aire, casi como objetos sólidos listos para estrellarse contra el suelo y hacerse añicos. Luego, finalmente, cuando Anthony notó que su garganta se relajaba lo suficiente como para hablar, dijo con voz grave e intensa. Podría hacerlo. Kate se quedó paralizada, no porque tuviera intención de seguir sus órdenes, sino porque algo en su aspecto, algo en sus ojos, la espantó del todo. Parecía cambiado, poseído, por algún demonio desconocido. Anthony dijo con un tono de voz que esperaba que sonara firme y autoritario. Suéltame la muñeca de inmediato. Kate tiró, pero él no aflojó, y la abeja continuó zumbando sin pausa a su alrededor. Anthony exclamó, para esto ahora. El resto de la frase se perdió mientras ella conseguía finalmente estirar la mano hasta soltarla de su agobiante asimiento. La repentina liberación hizo que perdiera el equilibrio. Sacudió los brazos como aspas y la parte interior del codo propinó un golpe a la abeja, que soltó un sonoro y furioso zumbido, cuando la fuerza del batacazo le envió por el espacio, arrojándola sobre la franja de piel desnuda situada sobre el corpiño ribeteado de encaje de su vestido de la tarde. Oh, por el amor de... ¡Ah! Kate soltó un aullido mientras la abeja, sin duda enfurecida por el maltrato, hundía el aguijón en su carne. Oh, maldición, juró ella, abandonando cualquier pretensión de hablar con propiedad. Solo era el aguijón de una abeja, por supuesto, nada que no hubiera padecido en el pasado. Pero puñetas, dolía. Oh, maldita sea, refunfuñó mientras empujaba la barbilla contra el pecho para poder mirar y obtener una vista de la marca roja que empezaba a hincharse junto al ribete del corpiño. Ahora tendré que ir a la casa a por un ungüento y acabaré poniéndome perdida. Con un resoplido de desdén, retiró del vestido la carcasa muerta de la abeja mientras mascullaba. Bueno, al menos está muerta. La muy incoordinante. Probablemente es la única justicia de él. Fue entonces cuando alzó la vista y descubrió el rostro de Anthony. Se había quedado blanco, no pálido, ni siquiera sin color, sino blanco. Oh, Dios mío, susurró él, y lo más extraño era que sus labios ni siquiera se movían. Oh, Dios mío. Anthony, preguntó inclinándose hacia adelante y olvidando por un instante la dolorosa picadura en su pecho. Anthony, ¿qué sucede? Fuera cual fuera el trance en que se encontrara, de pronto reaccionó y saltó hacia adelante. Con una mano la cogió con brusquedad por los hombros, mientras con la otra forcejeaba con el corpiño del vestido para retirarlo hacia abajo y despejar la zona de la herida. Milord, chilló Kate. ¡Para! Bridgerton no dijo nada, pero su respiración era entrecortada y rápida mientras le sujetaba contra el respaldo del banco, sosteniendo el vestido hacia abajo, no tanto como para revelar su seno, pero ciertamente más abajo de lo que permitía la decencia. Anthony intentó de nuevo con la esperanza de que si usaba su nombre de pila, tal vez captara su atención. Este no era el real hombre que conocía, no era el que había estado sentado a su lado 2 minutos antes. Estaba enloquecido y hacía caso omiso de sus protestas.
¿Vas a callarte?, dijo entre dientes, sin alzar la vista ni un solo momento. Tenía los ojos fijos en el círculo rojo hinchado de su pecho, y con manos temblorosas procedió a arrancar el aguijón de la piel. Anthony, estoy bien, insistió. Que no, soltó un jadeo. Había movido lentamente una de sus manos mientras empleaba la otra para sacar un pañuelo que tenía en el bolsillo, y ahora le cogía todo el seno sin demasiada delicadeza. Anthony, ¿qué estás haciendo? Intentó cogerle la mano para que parara aquello, pero él tenía mucha fuerza, y le sujetó aún con más fuerza contra el respaldo del banco con la palma apretada contra su pecho. Estate quieta, ladró, luego cogió el pañuelo y empezó a apretar contra la picadura hinchada. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Kate aún intentando escabullirse. Él no levantó la vista. Extraer el veneno. ¿Hay veneno? Debe de haberlo, masculló. Tiene que haberlo. Algo te está matando. Kate se quedó boquiabierta. ¿Que algo me está matando? ¿Estás loco? Nada me está matando, es una picadura de abeja. Pero él no lo hizo al menor caso. Estaba demasiado concentrado en la tarea autoasignada de curar la herida. Anthony, dijo con una voz apaciguadora en un intento de razonar con él, agradezco tu inquietud, pero me han picado abejas al menos media docena de veces. Y a él también le habían picado antes, interrumpió. Algo en su voz le provocó un escalofrío que recorrió toda su columna. ¿A quién?, preguntó en un susurro. Él apretó con más fuerza la hinchazón y sacó con unos toques el líquido claro que supuraba de la picadura. A mi padre, dijo con tono rotundo, y murió. A Kate le costaba creer aquello. ¿Una abeja? Sí, una abeja, respondió con brusquedad. ¿No me escuchas? Anthony, una abeja no puede matar a un hombre. Él se detuvo de hecho durante un breve instante para dirigirle una rápida mirada. Una mirada dura, obsesiva. Te aseguro que puede, dijo con brusquedad. Kate no podía creer que hablara en serio, pero tampoco pensaba que estuviera mintiendo. Por lo tanto, permaneció quieta durante un momento. Reconocía que la necesidad que él sentía de tratar la picadura de abeja era muy superior a su necesidad de escabullirse de sus cuidados. Sigue hinchada, balbuceó mientras apretaba con más fuerza el pañuelo. Me parece que no lo he sacado del todo. Estoy segura de que no me va a pasar nada, dijo con amabilidad. Su ira se estaba convirtiendo casi en una preocupación maternal. Él tenía la frente arrugada por la concentración, y sus movimientos aún denotaban una energía frenética. Estaba agarrotado de miedo, se percató Kate, temeroso de que ella se quedara muerta allí mismo en el banco del jardín, derribada por una diminuta abeja. Parecía incomprensible, pero no obstante era cierto. Anthony sacudió la cabeza. No es suficiente, dijo con voz ronca. Tengo que sacarlo del tono. Anthony, yo... ¿Qué haces? Le había echado hacia atrás la barbilla y ahora acercaba su cabeza reducida a la distancia que le separaba como si tuviera intención de besarla. Voy a tener que succionar el veneno, dijo con aire grave. Permanece quieta. Anthony, chilló ella. No puedes, dijo entre jadeos, incapaz por completo de finalizar la frase, una vez sintió que sus labios se apoyaban en su piel y aplicaba una presión suave e inoxidable que tiraba de ella hacia su boca. Kate no sabía cómo responder, no sabía si apartarle o atraerle hacia sí, pero al final se quedó paralizada, porque cuando alzó la cabeza y miró por encima del hombro, descubrió un grupo de 3 mujeres que la observaban con la misma expresión escandalizada. Mary, Lady Bridgerton y la señorita Fredrington, posiblemente la mayor chismosa de la aristócrata londinense. Y Kate supo, sin asumo de duda, que su vida nunca volvería a ser igual.